La propuesta que se elige todas las mañanas y el mensaje se potencia. Bueno, claro, qué maravilla. Estamos hablando con Jorge de Mamantula. Ahora vamos a andar. ¿Cómo? Gracias, Clau. Hoy nos visita Jorge Valla Casal. Él dice: soy arquitecto, tengo 2 hijos grandes ya. Soy paisajista, historiador, presidente del Instituto Municipal de San Isidro y me dedico también a hacer restauración de jardines históricos. La historia es mi pasión. Soy sobrino sexto nieto de Mamantula, o sea, soy sexto nieto de su hermana, y en mi familia siempre hubo una gran devoción y recuerdo de la Beata como le decíamos, sabíamos que teníamos una santa en la familia, siempre rezándole a ella, pidiéndole intercesión y siempre pidiéndole a Dios que la haga santa. Hoy todos estamos muy felices por la buena noticia. Jorge, para mí es un gran placer saludarte otra vez, encontrarte y bueno, recibirte para hablar de esta maravilla que ha ocurrido, ¿no? Realmente sí, para mí también. Quiero saludar a toda la audiencia, a toda la gente de Navarro, a toda la gente de la zona. Yo voy mucho por el lado de la Rica, ¿no? Que no te digo que es pegado a Navarro, pero estamos en zona, digamos. Estamos, ¿no? En zona. Claro. Saludo a toda la gente que pueda estar escuchando en la provincia de Buenos Aires también. ¿Conocés Navarro, Jorge? Mira, conozco de paso. Me debo una visita más de recorrer a pie. Y el camino de Mamantula. El camino a Mamantula en su momento estábamos con muchas cosas porque fue realizado más o menos para el 2016-17, que sí. era la época de la beatificación. Sí. Entonces hubo una comisión de nosotros que fue hasta allá, y recuerdo que fue Luisa Sánchez Orondo, sí. Bueno, fueron los Cotapaz, por supuesto. Sí. Y yo entonces dije, bueno, no, voy a otro lugar, porque estábamos como divididos. Pero me debo ese... Bueno, te esperamos cuando quieras. Te decía fuera de cámara que aquel día que nos encontramos fue el día que el cardenal Poli anunció que ya estaba avanzándose con el tercer milagro, y después, bueno, comimos unas empanadas y charlábamos. El referente era Raúl Lambert, porque estaba en pleno proceso de trabajo, justamente, creo que fue en 2018. Estábamos en pleno proceso de trabajo y de visibilización del camino de Mamantula, así que el protagonismo lo tenía todo él y fue un momento hermoso. ¿Y cómo es esta historia tan maravillosa que yo he escuchado muchas veces? Porque estuve también una vez en una reunión familiar en el Jockey, creo que era allá en la ciudad autónoma, una hermosa reunión donde se habló muchísimo, se presentó un libro, creo. Después fui también al Congreso a ver la anuncia alguna vez. Qué bueno. Bueno, en fin. Esa vez del Jockey fue la presentación de mi libro. Ah, tu libro era. Claro, junto con Aldo Marcos Castro Paz hicimos los dos un libro, que fue como un resumen de las familias, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que la vida de Mamantula es una vida apasionante desde todo punto de vista, porque es una mujer que tiene muchas facetas, ¿no? Creo que la más importante es, por supuesto, la espiritual, porque es la que la llevó a ella a que estemos hablando hoy de su obra, ¿no? Es la que la llevó a actuar. Vos sabés que los jesuitas tienen una de las máximas, que están llenos de máximas espirituales. Cuando ellos nos llevan a hacer los ejercicios espirituales, ¿no? Una de las máximas es contemplación, acción. Y esta mujer realmente fue contemplativa, pero también activa, ¿no? Entonces tiene esa parte como espiritual y a su vez esa otra parte de realmente poner digamos, en acción las cosas que van surgiendo del espíritu. Así que... Pero además eso la convirtió, en mi opinión, muy modesta, en una gran patriota, porque ella el camino que recorrió lo hizo desde lo espiritual básicamente, pero también haciendo patria. Es una de las personas que hizo patria de verdad, como vos decís, en la acción real.
Bueno, vos fíjate que justamente los jesuitas tienen otra máxima que es encarnar. Ellos hablan del encarnar esto. Encarnar significa todo eso que tenemos en nuestro espíritu, esas cosas lindas que Dios nos pone en el corazón, darles una forma de vida concreta. Y ella lo hizo. Y lo hizo de tal manera que no solamente con la difusión de los ejercicios espirituales, porque esa fue la misión más grande que tuvo ella, ¿no? Pensemos que ella ya, más o menos brevemente, todos sabemos, bueno, nació en 1730, ¿no? Imagínate lo que era Santiago del Estero en 1730, lo que era nuestro virreinato, que ni siquiera éramos virreinato del Río de la Plata, dependíamos del virrey del Perú todavía, imagínate, ¿no? Y bueno, ella decidió no casarse, decidió ayudar a la iglesia a hacer como tareas asistenciales y junto con otras mujeres, también solteras, se dedicó a acompañar a los jesuitas en todo lo que es las tareas que sean necesarias para su acción. Entonces, como los jesuitas daban ejercicios espirituales a varones, solamente a varones, en esa época se hacía, ellas hacían las camas, la comida, organizaban la liturgia, organizaban la misa, todo lo que los secundarios lo hacían estas mujeres que se llamaban beatas. Tenían como ese nombre, beatas. Pero no eran monjas, eran laicas, como vos y como yo, eran personas de la sociedad. Se las nombraba como beatas. Claro, ellas mismas se llamaban beatas porque es como una institución de la iglesia en donde una mujer se consagraba a Dios, pero no estaba dentro de un convento, estaba libre. Era muy importante la libertad para ellas. Vos fíjate que después Mamantuga hizo todo su camino y bueno, ella anunciaba y pedía permiso a los obispos y a los gobernadores, pero ella después no tenía un superior en su orden a quien rendir cuentas, ¿no? Tuvo muchos problemas también por eso, ¿no? Porque cuando llegó a Buenos Aires no fue bien recibida. Correcto. Tuvo muchísimos problemas por eso. Especialmente porque ella representaba a los jesuitas que habían sido echados por el rey y por el papa. Entonces, ¿quién se quería comprometer con una mujer? En ese momento las mujeres no tenían poder, como decimos hoy, ¿no? Las mujeres estaban sometidas generalmente a su marido, a su padre, a un hermano tutor, o si no, a una superiora de un convento o un obispo. Y entonces imagínate, venía una mujer y le pedía permiso al obispo, ¿puedo hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio en este lugar? Y el obispo le decía, no, porque están prohibidos por el Papa los jesuitas, y están prohibidos por el rey, están exiliados, no están más acá. ¿Y sabés lo que hizo ella? Le dijo, mire, los ejercicios espirituales son retiros pensados por San Ignacio de Loyola, ¿no? Para el crecimiento de nuestro espíritu, son un bien de toda la iglesia, no son un capital de los jesuitas, hacen bien a todo el pueblo de Dios. Y con ese argumento, el obispo de Jujuy, que fue el primer obispo que ella le pidió permiso, ahí el obispo lo autorizó. Y no solo lo autorizó, sino que le firmó cartas para cada uno de los gobernadores y obispos donde ella, obispos no, porque era uno solo, cada uno de los gobernadores donde ella iba a pasar, para que le den permiso, para que la apoyen en la tarea. Porque ella hacía los retiros sin cobrar un solo peso, solamente pedía limosnas. Entonces, estos gobernadores que recibían estas cartas de recomendación del obispo de toda la zona se llamaba Córdoba del Tucumán y abarcaba desde Jujuy hasta Buenos Aires, ¿no? Bueno, todo eso, entonces le ofrecían una casa, le favorecían, la dejaban hacer los ejercicios, y así fue que ella empezó en Jujuy, después fue a Salta, después fue a Tucumán. Esos 3 primeros años que ella salió caminando fueron realmente un éxito. Esas 3 ciudades desearon los ejercicios, disfrutaron los ejercicios, la gente se buscaba eso, ¿no? Y era una manera que ella tenía para mantener viva esa llama de los jesuitas. Y la verdad es que ha sido maravilloso el accionar de Mamá Antula,
Y es muy sorprendente y hermoso ver que la familia continuó con eso, con ese legado, con esa concepción, con esa veneración hacia Mamantula. Y no sé cómo es la cosa, yo te hablo de mí, estar en el lugar donde descansa es una sensación muy particular, muy fuerte, porque no es solamente lo simbólico, sino lo real. Exacto. Es, dentro del plano espiritual, ella tenía muchos dones y carismas, decimos en la iglesia, que son esos regalos que Dios nos da para difundir la palabra de Dios, para lograr la conversión de los corazones. Todo eso ella lo tuvo, ¿no? Incluso el Señor le dio dones espirituales extraordinarios, ¿no? Como por ejemplo la multiplicación del pan. Pensemos que estos retiros a veces eran de 300 a 500 personas. Había que darles de comer durante 10 días, porque los retiros eran de 8 días, pero ella los pidió extender a 10 días. De esa manera ella podía recibir gente del campo a la que le daba prioridad, porque decía, la gente, los campesinos no tienen parroquias cercas, hace mucho que no se confiesan, muchas veces están en pareja pero no están casados, entonces ella recibía a toda esa gente y esos 2 días que le agregó era para que el primer día descansaran y el segundo día descansaran. Qué importante. No alcanzaba la comida. No alcanzaba la comida. Es ahí donde aparecían los milagros, claro. Que las hermanas beatas le decían, madre, madre, nos quedamos sin pan. Y ella no se inmutaba y decía, abran el halcón. Es que recién lo abrimos, no hay más. Abran el halcón. Y ese halcón lo abrían y aparecía pan caliente. Qué ese halcón está en la casa de ejercicio. Y, digo, la acción de Dios en todo esto, que cómo la podemos ver y tocar, porque la casa de ejercicios espirituales sigue funcionando. Bueno, el sueño de Mamantula fue fundar una casa. Ella caminó de Jujuy a Santiago, después fue a Córdoba, estuvo 2 años en Córdoba, después vino a Buenos Aires, fue a Colonia y a Montevideo, y su sueño era que haya una casa definitiva, ¿no? Definitiva para fundar, para que se hagan ejercicios. Y mira, te voy a leer una frase que ella misma dejó en sus cartas, que dice, desde que puse los pies en esta ciudad, o sea, en Buenos Aires, me he dedicado a construir una casa de penitencia, ruego a Dios que sea duradera. Fíjate cómo habrá sido su oración, que es el día de hoy, que la casa nunca dejó de dar. Ahí se nos cortó un poquito. Esperamos que vuelva. Entendemos que es nuestro el problema, pedimos disculpas. Ahí va, ahí parece que va a volver. Hola, ahora sí te escuchamos, perdón, me parece que tenemos un problemita acá. Vos decías, nunca dejó de funcionar y de dar sus ejercicios. 230 años en donde la casa nunca, ininterrumpidamente, dio los ejercicios. A mí siempre me ha llamado mucho la atención también que Mamantula, no conforme con haber abierto la casa en Buenos Aires, también hizo el esfuerzo y llegó al Uruguay. Y abrió una casa, y le donaron los terrenos. Bueno, y finalmente esa casa duró hasta 1860 aproximadamente. O sea que también tuvo su influencia muy grande dentro de la banda oriental, siendo ya Uruguay una república independiente. Una cosa que no sé, tal vez puedas ayudarme a saberla. El cura Brochero tuvo alguna inspiración por parte de Mamantula y algo de eso, porque es una obra bastante parecida, ¿no? Sí, más acotada territorialmente, pero bueno, también. Claro, pero como le tocó vivir en otro tiempo... También, claro, fueron 50 años después, 100 años después. 100 años después, justamente, porque pensá que el cura Brochero, cuando vino a Buenos Aires, vino a conocer la casa de ejercicios espirituales, claro. Hizo ejercicios en la casa, y llevó las ideas de esa casa para construir la casa en la Villa del Rosario, hoy Villa Cura Brochero. Podríamos decir que es el hijo espiritual de Mamantula, claro. Que hay muchos
Hay muchos santos y muchos beatos argentinos que han pasado por la casa de ejercicios y han hecho ejercicios ahí, pero muchísimos santos, que podemos decir que son fruto espiritual de ella. Y también me parece que podemos poner en valor los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, teniendo en cuenta que ambos son los santos argentinos. Claro, y van de la mano, ¿no? Los dos peregrinando, los dos llevando la buena noticia, los dos atendiendo a los pobres, los dos atendiendo a los desposeídos en todo sentido, no solamente pobres materialmente, claro. La miseria del pecado, ¿no? Porque recordemos, así como el cura Brochero se contagió de lepra de ese bandido, ¿no? A quien porque compartía el mate. Bueno, Mamantula recogía a las mujeres de la calle, que en Buenos Aires había muchas, porque no se da puerto. Ella las recogía, las recibía en su casa, y muchas de ellas cambiaban su vida y quedaban sirviendo en la casa de ejercicios. O sea, siempre mirando que la condición humana puede mejorar, puede ir para adelante, puede salir de la miseria, salir del pecado. Sabemos también que el entonces cardenal Bergoglio era devoto absoluto de Mamantula. Bueno, gracias a eso hoy podemos decir que se aprobó el milagro porque se promovió la causa. Fíjate que ella murió en 1799. Cuando murió, todo Buenos Aires la proclamó santa. Ellos sabían que estaban frente a una santa, por los milagros que hizo durante vida y por su persona, ¿no? Por su obra. Ahora, ¿qué pasó? Primero, más o menos en 1820, con los gobiernos que vinieron después de la Revolución de Mayo, hubo como una separación de Iglesia y Estado. Eso hizo que muchas órdenes religiosas dejaran sus bienes, en la época de Bernardino Rivadavia. De hecho, hay un tema interesantísimo. Bernardino Rivadavia, que fue un gran estadista, quiso quedarse con la Santa Casa, así como se quedó con otros bienes que después fueron devueltos a la Iglesia. Y vos sabés que dicen que cuando iba a firmar el decreto para apropiarse de la casa de ejercicios, el tintero se caía, se derramaba tinta. Había una señal ahí. Una señal, otra vez más, 3 veces, hasta que él mismo dijo, bueno, con esto no. Entonces la Santa Casa fue de las pocas instituciones religiosas que no fueron afectadas por esta reforma laica del Estado. Ahora, la memoria de ella, quedó un poco como en un eclipse, podemos decir. Ella dejó a sus beatas, que siguieron trabajando y que a mediados de 1800 hicieron una congregación. Entonces, las hermanas, las hijas del Divino Salvador, hicieron muchísima obra, recibieron muchísimas donaciones, y por ejemplo, le debemos hoy el colegio y el santuario de Liniers de San Cayetano. San Cayetano era un santo que era muy devoto a Mamantula. En Italia no lo conocen el día de hoy. Y acá en Argentina es un santo nacional. ¿Por qué? Porque Mamantula le pedía por la providencia. Y las hijas de ella hicieron ese santuario que hoy día nos favorece a todos los argentinos. Y yo doy fe que también fui a pedir, y antes de entrar al santuario ya tenía mi pedido concedido. Es un lugar de muchísimas gracias. Y bueno, y la familia también fue otro de las líneas en donde se mantuvo la tradición. Y a mí me tocó conocer a muchísimos parientes lejanos, como los Costa Paz, los Sánchez Orondo, bueno, tanto, los Torres Arañarás, los Castro Paz, los Aguiar. Nos reunimos todos y empezamos a compartir qué se decía en tu casa de la Beata, qué se decía de María Antonia, porque también le llamábamos María Antonia nosotros. Entonces me empezaron a pasar todos los testimonios, y es una parte del libro que escribí con esos 30 testimonios, en donde con palabras más, palabras menos, todas las ramas fuimos guardando la misma memoria, ¿no? La misma devoción. Eso para nosotros hoy
es muy lindo. Y vos sabés que hay mucha gente que es descendiente colateral de Mamantula que no lo sabe, Claro. y que me están contactando Sí. ahora. Ah, qué lindo. Me enteré que tengo un antepasado que es padre Figueroa, bueno, y yo soy genealogista también. Entonces le hago la conexión y es una manera de acercarse, de conocer a esta santa. La figura del Papa es muy discutida, pero yo anticipo que adhiero incondicionalmente a sus posturas y a su ideario, y fíjate qué vinculación tiene con esto de los pobres, ¿no? Con Mamantula, con esto de los pobres. Sí, yo creo que el Papa, al ser jesuita, fíjate, el primer Papa jesuita de la historia de la Iglesia. ¿Vos sabés lo que rezó Mamantula para que los jesuitas volvieran a la Iglesia? Ella todos los 19 de mes le pedía una misa a San José y se quejaba en cartas, que después ella mandaba muchas cartas a los jesuitas que estaban exiliados, y eso hace que nosotros sepamos muchas cosas, ¿no? La capacidad que ella tuvo de escribir, Barcia, el académico de la Academia de Letras, la declaró la primera escritora del Río de la Plata, porque es una mujer que escribía en esta época, ya es difícil, ¿no? Bueno, en esas cartas ella se queja y dice, me estoy quejando a San José porque estoy gastando mucha plata en las misas que le mando a hacer y los jesuitas no son reintegrados. Bueno, esas misas, esas oraciones llegaron 200 años después con un primer Papa jesuita. Entonces, creo que es un acto de agradecimiento, ¿no? de Santo Padre, de haber dicho, bueno, esta causa, vos sabés que la causa se había iniciado en 1905. Sí, sabía. Un milagro de una de las hermanas de las hijas del Divino Salvador, pero claro, la causa estaba dormida. Yo tenía 14 años, iba a la tumba Mamantula y veía ese papelito donde decía el inicio de la causa en 1905, todo amarillo, ya todo marrón, y yo decía, ¿cuándo van a declarar la santa a esta mujer? Ya pasaron como 100 años. Bueno, finalmente el Papa es como que inició para que la causa no se durmiera y los milagros aparecieron. Jorge, ¿tenés información respecto de la fecha en que sería No tengo información oficial. ¿Cómo se dice? La beatificación o la santificación. ¿Cómo se dice? Canonización. La canonización. No hay fecha oficial. No hay fecha oficial. No hay fecha oficial. En un momento se dijo enero, después se dijo marzo. Tampoco se sabe si va a ser acá o allá. Vos sabés que las canonizaciones son siempre en el Vaticano. Sí. Pero hay dos que se hicieron fuera del Vaticano, ¿no? Especialmente la de los pastorcitos de Fátima, sí. Y creo que la de Juan Diego en México. Entonces, también sería muy lindo, ¿por qué no? Nosotros deseamos que sea acá y que sea en Santiago del Estero, pero bueno, el Señor dirá después dónde será mejor. Naturalmente. Nosotros estamos muy felices y orgullosos en Navarro de tener a Mamantula desde hace ya varios años con nosotros, tan cercana, que se está convirtiendo más y más popular en nuestro pueblo. Nos llena de emoción básicamente, y agradezco a Dios que alguna vez pude encontrarme con Dolores Costapaz, como te contaba al principio, que fue quien me inició en esto. Después conocí a Luisa, que Luisa también vino a Navarro, trajo una imagen de otra prima que la llevó a Almeida, y ahí se empezó a escribir esta historia magnífica que, bueno, como digo, a todos nosotros nos tiene muy conmovidos y muy movilizados. Yo te voy a contar una cosa linda para los navarrenses, que es que Mamantula, cuando vino de Santiago a Buenos Aires en el año 1799, en septiembre, ella tomó el Camino Real. El Camino Real es lo que es hoy más o menos a esa altura la Ruta 5. Entonces podemos decir que pasó por esas tierras muy cercanas a Navarro, ¿no? De hecho ella pasó por Luján, sí. Y consta que pasó por Luján. Entonces ya está la bendición desde hace muchos años en ese lugar, y solamente hay que pedirla. Ella es patrona de toda esa zona. Jorge, quiero agradecerte especialmente este tiempo, abrazarte a la distancia, decirte que siento una profunda emoción que comparto con ustedes, que he visto de qué modo la familia se moviliza y se acerca y se abraza
en estas circunstancias. Y mañana voy a estar por La Piedad, porque tengo un viaje a Buenos Aires y, como te digo, no pierdo oportunidad de pasar por La Piedad cuando ando por allí. Así que gracias, estamos al servicio de la causa. Podés contar con nuestro medio y con nuestro pueblo para lo que ustedes consideren necesario. Bueno, te agradezco mucho desde ya, un saludo a todos los navarrenses. Quiero dejar un saludo a Meli Podestad, a quien no conozco, pero que es parte de la Tribu Verde y que nos seguimos mutuamente en las redes, y me dijo que estaba muy contento también de escucharnos ahí en la banda. Sí, me escribió hoy tempranito, así que dijo que iba a estar firme, así que estaré escuchando y recibí el saludo. Bueno, saludos a todos y muchas bendiciones de Mamantula para todos. Muchas gracias, un abrazo enorme. Hasta pronto. Jorge Vallá Casal, vinculado familiarmente con Mamantula, produce una gran emoción. Los argentinos podemos estar muy felices por este presente de Mamantula y por lo que vendrá. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR La Radio.